Bien, entonces vamos a comenzar lección 4. Hoy vamos a repasar la diferencia entre ser y estar. Vamos a hablar de la palabra cómo. Vamos a aprender vocabulario relacionado a los materiales, la raza y la religión. Vamos a leer de los estudios y vamos a conversar un poco de tu mundo. Y vamos a aprender más vocabulario de la ropa. Bien, entonces, el verbo ser. ¿Cómo podemos conjugar el verbo ser? Yo. Soy. Soy. Tú. Eres. Él. Es. Ella. Es. Somos. Usted. Es. Muy bien. Ahora tenemos nosotros. Somos. Muy bien. Vosotros would be sois. What about ellos? Son. Ellas. Son. Y ustedes. Son. Perfecto. Ah. Recuerden, el verbo ser se usa para hablar de estados permanentes, típicamente. We can use this acronym to help us memorize this because while it's typically associated with permanent states of being, there are some kind of gray areas associated with this. So you kind of have to learn those exceptions and just kind of accept it for what it is. So specifically, the verb ser is going to be used for making descriptions, like physical descriptions and personality descriptions, where you're from, characteristics that can include what things are made of, the time and the date. This is one that's always struck me as like, well, isn't that kind of a temporary thing? The way I think about it is 2 p.m. on February 2nd, 2020 will always be 2 p.m. February 2nd, 2020, right? So kind of a gray area. Occupation, so what you do for work, and then race and religion. ¿Cómo es el libro, Sky? El libro es morado or marrón. Marrón, right? So this would be a way to ask for a description, right? ¿Cómo es? Same thing I could say describe, right? Describe it. ¿Cómo son los niños, Carly? Los niños es no, los niños son jóvenes. Muy bien. ¿Cómo son los abuelos, Sky? Los abuelos son viejos. Exacto. ¿Cómo es Barack Obama? Barack Obama es optimista. 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 Muy bien. ¿Y cómo es Simon Cowell? Simon Cowell es pesimista. 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 Good. So you're trying to apply the masculine rule to it, right? Optimista and pesimista are exceptions to the rule. They always end with A, no matter what. Okay. ¿Cómo soy yo? So would I answer this as like I am? No. Careful. So what's the question? I'm not asking how you are. I'm asking ¿Cómo soy yo? So how you are? So you're asking how am I? And I am answering. Okay. ¿Tú eres fuerte? Muy bien, Carly. Exacto. Okay. Yeah, if I ask a question about myself, you would answer by saying you are, right? Sí. ¿Cómo eres tú, Sky? ¿Cómo se dice weak? Débil. Débil. Tú es débil. So you need to say I am now. Oh, estoy débil. Right, so that would be if it were the verb estar. But I'm not saying ¿Cómo estás tú? I'm saying ¿Cómo eres tú?
So, soy débil. Ahí está. So, basically, every time somebody asks you a question with the verb ser, you need to make sure you're answering with the verb ser, and vice versa, right? So that's actually a little helpful. It's extremely helpful because sometimes it's hard to think about, well, which verb do I use, ser or estar? So it's a good way to think about it. If the question's in ser, you're going to answer in ser, and vice versa. ¿Cómo son Shaq y Nikki? Shaq es alto y Nikki es bajo. Baja, Ja, porque es mujer. ja. Muy bien. ¿Cómo es París? Paris es bonito. Yeah, and so typically cities are going to be considered feminine because it would be la ciudad, right? So París es bonita. Bonita. ¿Cómo? Hey. Sorry, got a technical error here, it looks like. Oh boy, there we go. Okay, ¿cómo es Jeff Bezos? Carly, yeah. Jeff Bezos es rico. ¿Cómo es Tom Hanks a la izquierda? Tom Hanks es joven. ¿Y ahora? Ahora es viejo. Muy bien. ¿Cómo son el carro y la motocicleta? Let's see. El carro es nueva. If you What say el carro, you need to say nuevo. El carro es nuevo. Oh, I guess, but both here are the same. Okay. El carro y la motocicleta son nuevos. Muy bien. And by the way, you could say ellos son nuevos, right? Much easier, right? Ellos son nuevos. ¿Cómo es el reloj? El reloj es barato. ¿Barato? Oh, caro. Sorry. ¿Rolex? Rolex. Rolex no es barato. No. Ok, ¿cómo es el perrito? El perrito es feo. Muy feo. Muy feo. Pobrecito. I like his tongue. ¿De dónde son Tupac y Biggie? Tupac y Biggie, de donde? East Coast? So you want to say Tupac y Biggie son de, not de donde, because donde means where. So you're not going to answer with that. Son de, and we're just going for the nationality here. Oh, Estados Unidos. Son de los Estados Unidos. Estados Unidos. ¿De dónde es Pablo Escobar? Pablo Escobar es colombiano. ¿De dónde son los Mara Salvatrucha? Los Mara Salvatrucha son de, I don't know what flag that is. El Salvador. El Salvador. Okay. El Salvador. ¿De dónde es Chapo Guzmán? Chapo Guzmán es mexicano. ¿De dónde es Hugo Chávez? Hugo Chávez es de Venezuela. ¿De dónde es Manuel Noriega? No sé. I don't know what this flag is. Es de Panamá. Panama. Manuel Noriega. Noriega. Es de Panamá. ¿De dónde son Fidel y Raúl Castro? Son de Cuba. ¿De dónde es Al Capone? Al Capone es de Estados Unidos.
¿De dónde es Augusto Pinochet? Augusto Pinochet es de, no sé, Es de Chile. o Chile. ¿De dónde son los yakuza? Los yakuza son de Japan. Japan, right? Muy bien, son japoneses. Perfecto. Bien, entonces, para hablar de características y materiales, podemos decir, la mesa es hecho de madera. Hecho significa made, right? So, hecho de, made of. Here's some important materials for you. I would imagine this would be really important for you, Sky. So, Excited. acero, Acero. Pero, algodón, Algodón. concreto, concreto, tierra, tierra, madera, madera, plástico, plástico, ladrillo, Ladrillo. vidrio. vidrio. Muy bien. ¿De qué es la casa, Sky? La casa es de madera. Muy bien. Carly, ¿de qué es la pala? La pala es de, acero. Sí, es parte, es de madera, Madera y y acero. acero. Sí. ¿De qué es el martillo? El martillo es de plástico. ¿De qué es el trapeador? El trapeador es de algodón y madera. Y madera, muy bien. ¿De qué son las ventanas? Ellas ventanas son de vidrio. Y si Y tú acero. dices ellas, no dices ventanas. Right? So if you say ellas is the pronoun that replaces ventanas in the answer. Oh, okay, yeah. Ellas son de vidrio. ¿De qué es el edificio? El edificio es de ladrillo. Muy bien. ¿De qué son los sitios de construcción? Los sitios es de tierra. Son de tierra. Son de tierra. Porque es plural. Again, look at the question, right? We've got the verb son in the question, so it's going to go in the answer too. ¿De qué es Superman? Superman es de acero. Bien, so let's talk about the pronoun when today. So when in Spanish would be cuando or a qué hora. So Spanish does a better job at differentiating between these two questions. I feel like we almost always say when sometimes we should say what time. And Spanish is very specific. So I could say something like, Sky, ¿cuándo tienes clases de español? And here I'm asking for the day, right? Not the time. Okay. Tengo clase de español lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Y a qué hora? Son las 7. Okay. Or son las Son las siete means it is 7. To answer this question, you would say a las siete. a las 7. Like Meaning at. at 7, exacto. Carly, ¿cuándo trabajas? So asking for the days. Trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y viernes, está bien. Sky, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es 30 de septiembre. El 30 de septiembre. El 30 de septiembre. ¿Cuándo vas a las montañas? Voy a las montañas en
invierno. ¿Cuándo descansas? ¿Qué significa descansas? When do you rest or relax? En la fin de semana. In los fines de semana o descanso, here I wouldn't say in, I would say descanso los fines de semana. Descansos los fines de semana. Descanso. Descanso. Yeah, so this is just a regular AR verb, right? So you replace that with the O ending for I. Now take turns asking each other these questions. Carly, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es 26 de julio. ¿Cuándo es tu aniversario? No tengo un aniversario. ¿Cuál es la fecha de tu día feriado favorito? La fecha de mi día feriado favorito es 25 de diciembre. ¿Para cuándo tienes planificada tu próxima vacación? So this is asking, when is my next planned vacation? Yep, exactly. 26 de diciembre. ¿Cuál es la fecha de nuestro día de independencia? Is that the date of our Independence Day? Sí. El día de independencia es 4 de julio. ¿A qué hora llegas al trabajo? A las 8. A las 8. A las 8. ¿Hasta qué hora trabajas? ¿Qué significa hasta? Until Continue. what time do you work? A las 5? Hasta las 5. Hasta las 5. Ujú, Hasta muy las bien. 5. ¿Qué hora es ahora? Son las 7:30. ¿A qué te dedicas? Yo soy Muy bien. escritora. ¿A qué se dedica tu mejor amigo o amiga? Mi mejor amiga es enfermera. ¿A qué se dedica tu vecino? Vecino is neighbor? Sí. No sé. I don't know my neighbors. Who knows? ¿A qué se dedican tus padres? Mi padre es I forgot the word for sculptor. Escultor. Escultor. Sí. So this is asking what both my parents do, right? Mhm. Okay. And mi madre she ran his business, el presidente. Ok. Sí, y mi madre es la presidente de su negocio. ¿A qué se dedican tus hijos? No tengo hijos. ¿A qué se dedica tu pareja? Is that partner? Mhm. So I would say mi parejo No, pareja. o pareja. Pareja is Es- always pareja. Yeah. Okay, es You mecánico. could answer if you want to specify that it's your boyfriend. Mi novio. Mi novio es un mecánico.
Bien. For this next one, we have to change it to Joe Biden. ¿A qué se dedica Joe Biden? Joe Biden es presidente. ¿A qué nos dedicamos en este momento? What are we doing right now? Is that what that means? Sí. Estudiamos español. Perfecto. Okay, so now we've got some new vocabulary for you to talk about race and religion, right? Can you read these examples to us, Carly? All of them? All of them, yeah. Right. Él es negro. Él es blanco. Él es asiático. Él es indígena. 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 Ahí Él está. es latino. Perfecto. And now talking about race and religion. Can you read these examples to us, Sky? Cristiano, católica, católico, católica, cristiano, cristiana, judío, judía, budista, musulman, musulmana, and Hindu. 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 Yeah. So note that Budista and Hindu are always going to be like that. They do not change. Okay. Muy bien. So practice with these. ¿Quién es negro? De tus conocidos. So tus conocidos is talking about out of the people that you know, right? Your friends or colleagues, whatever. And then if we're talking about race, does it change for feminine versus masculine, or does it stay? Yeah, they pretty much all will change, masculine or feminine, except for the ones that I pointed out. Oh, okay, except for Hindu. So then from people I know. Mhm. Okay. Jasmine es negra. ¿Quién es blanco? De tus conocidos, ¿quién es blanco? Joe es blanco. ¿Quién es asiático? Danby es asiático. ¿Quién es indígena? Nana es indígena. Indígena. ¿Quién es latino? Emily es latina. ¿Quién es cristiano? Lacey es cristiana. ¿Quién es judío? Ooh, no sé. I don't know if I know anyone personally that's Jewish. ¿Quién es budista? Budista. Budista. Nadie. I don't know anyone Buddhista either. So you could say, no conozco nadie. No conozco a nadie. No conozco el nadie. ¿Qué significa conozco? So to know in the familiar form. So when you say no conozco a nadie, you're saying, I don't know anybody. Okay. Is it me? It might be me. But I'm gonna struggle with this word. ¿Quién es musulmán? Lacey es musulmana. ¿Quién es hindú? No conozco el nadie. A nadie. A nadie. Muy bien. Entonces, now let's review the verb estar. Okay, so estar is used for the more temporary states of being, specifically defined by position and location, which are almost the same thing, action, which we haven't talked about yet. We'll be talking about that very soon, conditions and emotions. Okay, so talking about position and location, right? We use words like
al lado de, arriba de, cerca de, enfrente de, entre, debajo de, lejos de, detrás de. Pensando en lugares en tu ciudad, now take turns asking each other these questions here. ¿Dónde está el correo? El correo está sí, cerca de mi apartamento. Sí. ¿Dónde está el banco? El banco al lado de el restaurante. ¿Dónde Don't está? forget to say está. El banco está al lado de. El banco está al lado de el banco or el restaurante. ¿Dónde está el restaurante? El restaurante está en frente de la calle, in front of the street. You got it. Okay. ¿Dónde está el hospital? Hospital. 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 El hospital está cerca de correo. ¿Dónde está el centro comercial? El centro comercial está entre Broomfield y Boulder. ¿Dónde está el parque? El parque está lejos de mi casa. ¿Dónde está el museo? El museo está lejos de mi apartamento. ¿Dónde está la escuela de tus niños? La escuela de tus niños De está. mis niños. What was that? De mis niños, you have to change the Sí. tus to mis. Oh, right, my kids. Es la escuela de mis niños cerca de mi está cerca de mi casa. Muy bien. La oficina está al lado de las montañas. No. No. La ventana está enfrente del escritorio. Is it my turn? Sí. No. El escritorio es Está está behind. Oh, detrás de la ventana. la computadora está debajo del escritorio. Oh, sorry. I was like, is it Sky? ¿Qué significa debajo del? Is it on top of? Below. Below. Okay. So no, la computadora no está debajo del escritorio. El ratón está entre el teclado y el café. Sí, el ratón está entre el teclado y el café. El teclado está lejos de la computadora. ¿Qué significa teclado? El teclado, the keyboard. No. El teclado no está lejos de la computadora. Los lápices están lejos del teclado. No, los lápices están cerca del teclado. Muy bien. ¿Cómo está Gael García Bernal? Gael García Bernal está feliz. Sí, ¿Contento? está contento, está feliz. ¿Cómo está el bebé? El bebé está
Aburrido. Muy bien. ¿Cómo está Homero? Él está. I have it. Emocionado. Muy bien. ¿Cómo está la niña? La niña está deprimida. Deprimida. Muy bien. Deprimida. ¿Cómo están los jóvenes? Los jóvenes están enamorados. ¿Cómo está la niña? La niña está triste. ¿Cómo está el hombre? El hombre está. ¿Cómo se dice? Angry. Enojado. Enojado. ¿Cómo está el bebé? El bebé está cómodo. Sí. Aquí tenemos está tranquilo, pero sí, está cómodo también. ¿Cómo está la mujer? La mujer está bien o contenta. Sí, está bien, está contenta. Describe el café. El café es caliente. Está Caliente. Oh, caliente. Describe la cerveza. La cerveza está frío. Fría. Fría. Describe al perro. El perro está mojado. Muy bien. Describe la luna. La luna es blanco. Está. Bueno, you're right. So you could say es blanca. Since we're reviewing the verb estar. We're looking for the more temporary state, so it is a full moon. Oh, okay. I said high in the sky. There's always different ways that you could say things, right? But yeah. Está llena. Está llena, yeah. You could say está alta to say it is very high, right? Está alta en el cielo. Describe el desierto. El desierto está caliente. You could say está caliente. Here, I think we're going for it is dry. Está seco. Está seco. Describe el vaso. El vaso está vacío. Okay. So I think I shared with you last time the link to this book. Does anybody need the link again? No, I have it. I'll order it today. Cool. Great book. So we're going to do a new reading activity from it. Do you want to start us off here, Sky? Los Estudios. Sure. El Colegio Glenview está en una ciudad pequeña de los Estados Unidos. Enrique y María son alumnos del cuarto año de secundaria. Es su último año. Estudian mucho para prepararse para la universidad. Son muy estudiosos. Muy bien. Carly. En el colegio hay muchos alumnos que estudian español. María es alumna del cuarto año de español. María y sus compañeros del cuarto año tienen mucho interés en la literatura. Estudian la literatura española y latinoamericana. Muy bien. Sky. Los alumnos del cuarto año conversan mucho en español. Como Enrique es español, María practica con él. Hablan de varios temas. Ella habla muy bien. Perfecto. ¿Dónde está el Colegio Glenview?
Uh, In a small town in the United States. Muy bien, en español, por favor. Ciudad pequeña en los Estados Unidos. Muy bien, Carly. Excelente. ¿Estudian mucho Enrique y María? sí. ¿Y en qué tienen mucho interés María y sus compañeros? Literatura. Muy bien. ¿Con quién practica el español María? Enrique. ¿María habla bien el español? Sí, María habla bien español. Muy bien. Bien, Sky, ¿cómo es tu pareja? Mi pareja es feliz. Bueno, podrías decir, él está feliz, Está feliz. pero ¿cómo es? Descríbelo. What's he like? What's a description? Él es de Irán. Él es un mecánico. Okay. ¿Y cómo se llama? Loris. ¿Y de dónde es? De donde Irán. Es de Irán. Irán. Muy bien. Entonces, ¿cómo es tu jefe, Carly? Mi jefe es muy inteligente. ¿De dónde es? ¿Dónde es? No sé. I'm assuming mi jefe. ¿Es de los Estados Unidos? Oh, sí. Ah, bueno, es de los Okay. Estados Somewhere in Unidos. the US. I think. She hasn't texted me. ¿Dónde está tu oficina, Sky? Mi oficina está en Frederick. ¿Y dónde está tu casa? Mi casa está en Denver. Muy bien. ¿En qué trabajan tus padres, Carly? Mi padre es un maestro y mi madre es, oh, we talked about this. She's the principal, but it's not principale, right? Or principal. Sí, mi mamá es directora de una Directora escuela. de una escuela. Perfecto. ¿Te gusta tu trabajo, Sky? Sí, me gusta mi trabajo. ¿Cuánto? How often? How much do you like your job? Mucho. Me gusta mucho. Muy bien. Mucho. ¿Qué es lo interesante de tu cultura? I mean, la música y la comida. ¿A quién admiras, Sky? Do I conjugate this? Admiro? Sí. Admiro mi jefe. Admiro a mi jefe. Admiro a mi jefe. ¿A quién odias, Carly? ¿Qué significa odias? Who do you hate? Oh, no one. No, Sometimes my brother. You Sometimes can mi say- hermano. a veces a mi hermano. A veces mi hermano. Pero I already take it back. Mejor decir no odio a nadie. O no odio a nadie. Muy bien. Vocabulario nuevo. Repiten. El sombrero. El sombrero. La blusa. La blusa. La camisa. La camisa. La camiseta. La camiseta. El polo. El polo. La corbata. La corbata. La chaqueta. La chaqueta. El cinturón. El El cinturón. cinturón. La ropa interior.
La ropa interior. los pantalones, Los pantalones. la falda, La falda. el vestido, el El vestido, vestido. los zapatos, los Los zapatos, zapatos. los calcetines. los Los calcetines. calcetines.